Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo este curso Microset desde cero, y el día de hoy vamos a estar trabajando en algo muy interesante, o por lo menos que a mí me gusta mucho, que es el módulo PWM, que pertenece pues al módulo CCP del PIT 18F4550, que está como en el capítulo 15, como hemos trabajado en los últimos videos. De antemano pues hago la advertencia para que no se vayan a decepcionar mucho. Hoy no vamos a programar, hoy vamos a hablar de los conceptos, de los elementos que componen un PWM, qué es el PWM, para qué me sirve un PWM, y básicamente también cómo este concepto es tan importante en la actualidad. Así que yo espero lo disfrutes y nos vemos en un instante. Bueno, como primera medida vamos a decir o a indicar a qué refieren las siglas PWM, ¿cierto? El PWM se traduce como modulación por ancho de pulso, que en inglés pues sería algo como esto. Uy, se nos fue muy grande ya esto. En inglés sería algo como esto. Modulation. Y entonces, digamos que, eso no tiene tilde, eso está en inglés. Eh, digamos que esto significa entonces modulación por ancho de pulso en español. Pero alguien dirá, bueno, ¿y qué es eso de modular el ancho del pulso? Pues primero empecemos por definir qué es un pulso. Una señal cuadrada es un pulso porque tiene unos elementos donde están activos y unos elementos donde está encendido, un elemento donde está apagado. Llamémoslo que tiene una parte donde está en on, otra parte donde está en off. Normalmente uno cuando mide las señales cuadradas pueden ser simétricas como tal, o sea que el 50% del tiempo esté dado en on y el 50% del tiempo esté dado en off, ¿cierto? Esa modulación como tal me dice es que yo puedo variar esos porcentajes. Por decir algo, cuando yo estoy modulando el ancho de pulso, yo puedo decir que puedo tener algo así como un 20% en encendido y un 80% en apagado. Eso se podría hacer, ¿cierto? Como tal. Y entonces estaríamos variando el ancho del pulso, porque este ancho que tardaba un tiempo seguramente, ¿cierto? Que llamémosle tiempo del encendido, y este que se llama el tiempo del apagado, pues digamos que ya aquí en este caso el tiempo del encendido sería menor que el tiempo del apagado si conservamos la misma proporción de tiempo del gráfico a la izquierda y del gráfico a la derecha. Entonces, lo que estamos variando es ese tiempo que permanece en encendido, el pulso como tal, respecto a un tiempo general. A ese tiempo que llamamos general, eso ya serían los elementos del PWM. A ese tiempo normalmente lo llamamos periodo. Y recordemos que el periodo es el tiempo que le tarda, por ejemplo, en volver a repetirse la forma de onda. Me explico. Si yo tengo una señal que viene así, ¿cierto? De hecho, lo que voy a hacer es que la voy a agrupar, es como a replicar básicamente. Vamos a generarle una copia y yo pongo una segunda señal ahí, ¿cierto? Entonces mi periodo es el tiempo que le tardó en volver a generar la misma forma de onda. O sea, desde acá hasta acá, vamos a decir que hay un periodo. ¿Listo? Y ese periodo, ¿cierto? Ese periodo normalmente nosotros lo podemos representar con una tecla que es, con una letra que es la T mayúscula. Y hay una relación entre el periodo y la frecuencia. O sea, un usuario te podría decir, bueno, yo quiero una forma de onda que se produzca más o menos cada 30 milisegundos. O te podría decir una forma de onda que sea de 33 kHz, por decir algo. Y en definitivas, cuando te dan la frecuencia, indirectamente te indican el periodo. Explico esa parte. El periodo tiene una relación que es 1 sobre la frecuencia. De esa manera yo podría decir que la frecuencia es 1 sobre el periodo. O sea que no me importa si me dan el tiempo que quiere que se repita la onda, cada cuánto quiere que se repita una onda, o que me digan a qué frecuencia está variando la onda, pues en definitivamente me están dando el mismo dato, porque yo puedo tener uno en base al otro, básicamente.
Para los módulos PWM, hay que decirlo, nosotros normalmente lo que fijamos es una frecuencia. O sea, lo que se fija es una frecuencia, hablando propiamente de la librería que contiene Micro-C. Como tal, entonces, el concepto PWM es precisamente obtener esa variación de ese pulso en encendido. No el que está en apagado, sino el que está en encendido. Siempre respetando el periodo como tal. Me explico, si yo quiero una variación de pulso de, no sé, digamos el 20% y acá el 80%, significa entonces que si acá digo que estamos haciéndolo cada 50 milisegundos, pues vamos a producir una segunda onda cuando vuelve y se repita el fenómeno, que va a tener la misma proporción, va a tener 20% en encendido, 80% en la región no activa, y precisamente eso vuelve y se produce a otros 50 milisegundos. O sea, en el mismo periodo de tiempo yo puedo tener esa representación. En algún momento yo voy a tener que decir, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero variar el ancho de pulso? Porque precisamente eso es PWM, la modulación de ese ancho de pulso. Y esa modulación podríamos subirla entonces a un 40%. ¿Qué pasa si yo lo subo un 40%? De hecho, creo que se me fue un poco la mano. Pues si usted la sube a un 40%, pues aumenta acá, lo que disminuye es el tiempo de apagado, ya no va a ser 80, ya va a ser 60%, pero se siguen haciendo en los mismos 50 milisegundos. Conclusión, la frecuencia o el periodo donde están funcionando los elementos, digamos que son constantes. Y entonces, a partir de que son constantes, nosotros podemos ahí ya jugar con los tiempos del encendido y del apagado o con la frecuencia como tal. Básicamente, entonces, aparecen elementos sobre el PWM que vamos a escribir en este momento. Entonces, un PWM contiene los siguientes elementos. Los elementos como tal, ya los mencionamos, tienen una frecuencia de operación, ¿cierto? Operativa, que pues esto va relacionado con el periodo donde estamos midiendo la señal, o sea, cuánto tiempo se está midiendo. Tiene algo que se llama el ancho de pulso, que se conoce como ciclo de trabajo, pues que en muchos sitios le suelen poner así como el dati cycle, ¿cierto? Como el ciclo de trabajo. Y pues básicamente creería que esos son los dos elementos del PWM. Significa que de una señal donde estamos haciendo esa modulación a este señor de acá, a este señor donde está la región activa, donde se supone está generando el pulso en on, ¿cierto? A este es lo que le conocemos como el dati cycle. Y ya sabemos que a donde vuelve y se repite la señal, a eso se le conoce como el periodo, y que realmente pues va relacionado también con la frecuencia. O sea, usted puede fijar o por tiempos o por frecuencia, más o menos cada cuánto se repite la señal. Esos dos elementos me sirven para muchas cosas. Alguien dirá, bueno, y listo, y regular, por ejemplo, una señal que tenga una forma de onda así, y que me repita formas de ondas con ciclos de trabajo muy pequeños. ¿Para qué me sirve? ¿Qué pasa si yo mejoro esa forma de onda? Vamos a establecer las mismas proporciones de tiempo, suponiendo que el periodo está desde aquí hasta aquí más o menos, ¿cierto? Digamos que ese es el periodo. ¿Qué pasa si tengo una segunda forma de onda que empieza y justamente pues aquí vuelve y se genera la misma forma de onda? ¿Qué pasa cuando tengo un ciclo de trabajo más grande, con mayor proporción en tiempos? ¿Cierto? ¿O qué pasa si tengo una 50-50? ¿Qué pasa si tengo una señal así? ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos decir es que a través de este concepto nosotros estamos regulando la potencia de los dispositivos. Como para poner un ejemplo, si yo tuviera un bombillo, si aquí colocara un bombillo, ¿cierto? Que estuviera conectado a esa señal, sería más o menos así. Bueno, es un poco
el ejemplo es un poco, digámoslo, irreal, pues supongamos que conectamos la señal directamente al bombillo, entonces lo que estoy diciendo es que encienda, pero después le estoy diciendo que apague, digo apáguese. Y es más el tiempo que permanece apagado que encendido. Como esto no es lo suficientemente grande, el bombillo posiblemente o no alumbre o alumbra muy poco, o sea, la luminosidad es muy tenue. En la medida que yo mejoro el ciclo de trabajo para una mayor cantidad de tiempo, vamos a decir entonces que este señor empieza a generar una mayor luminosidad, o sea, empieza a hacer más, empieza a brillar más, y cuando ya prácticamente está más tiempo encendido que apagado, pues en este sentido ya prácticamente está iluminando casi que al 100%. Entonces está, digamos que está iluminando más. Entonces pasa de no iluminar a iluminar un poquito y a iluminar totalmente pues una habitación. Entonces podemos regular, pues, por decir algo, la luminosidad de un bombillo. En lo que refiere a motores en DC, como por ejemplo en las competencias robóticas, a veces obtenemos un carrito, ¿cierto? Vamos a dejar un chasis algo sencillo. Yo tengo acá un carrito y se supone que entonces a cada una de estas llantas se le pone un motor. Este sería un motor 1, este sería un motor 2. Y el dilema, y estarán de acuerdo conmigo, en que si usted consigue dos motores y les pone la energía para que ambos giren en el mismo sentido, existirá un motor que gire más rápido que el otro. Eso no va a cambiar, eso siempre va a pasar, precisamente porque los motores no son gemelos, o sea, no son construidos bajo las mismas características como tal. Los motores tienen un bobinado, ese bobinado se hizo con alambre de cobre, puede ser que la calidad del alambre de cobre de un motor no sea la misma calidad del alambre de cobre de otro motor. De pronto había que dar, no sé, 36 vueltas y le dieron 35 porque se equivocaron dando una vuelta de más, igual funciona, pero digamos que entonces como tal hay muchos factores que pueden hacer que el elemento no sea idéntico. Entonces al ponerle una señal para que el motor gire, pues ya hay una descompensación en el carro, porque si uno va a girar más rápido que el otro, pues va a hacer que tenga una tendencia a irse hacia un lado. Precisamente la llanta que más gire va a predominar sobre la que menos gira y va a hacer que el carro gire en un sentido. En eso, y siempre va a pasar, ¿cómo hacen en robótica para ajustar de que se mueva totalmente derecho? Entonces lo hacen a través de algo que es precisamente regularle la potencia al motor. Gira más rápido que el otro, entonces en este le meten un PWM y empiezan a hacer esta modulación y empiezan a encontrar cuál es el data cycle más efectivo que hace que los dos motores giren a las mismas RPMs. Y en ese sentido, entonces si giran a las mismas RPMs y le digo que giren en el mismo sentido, ahí sí ya iría derecho el carro como tal. Una de las aplicaciones en robótica sería eso. Otras personas lo utilizan en electrónica de potencia para regular precisamente lo que viene siendo la potencia puede ser por ejemplo de un tiristor. Con un tiristor regular la potencia de una carga eléctrica como tal. Entonces aplicaciones hay muchas, es un tema bastante denso e importante en la actualidad. No hay mucho más que decir de los aspectos teóricos, esto sería básicamente todo, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a dirigirnos a la hoja técnica y vamos a estudiar un poco qué son esos registros que aparece por ahí, cómo hace el micro para producir precisamente esta modulación de ancho de pulso, que ya la entendemos, pero no sabemos cómo la hace el microcontrolador. Así que procedamos a esa parte a ver cómo nos va. Bien, una vez ya estamos aquí en la hoja técnica, vamos a buscar que es el capítulo 15 de captura, comparación y PWM. Recordemos que esto es para un PIC 18F4550, eso no se puede olvidar nunca. Y vamos precisamente a darle clic ahí. Una vez ya le damos clic ahí, pues me lleva básicamente pues a este capítulo que ya lo hemos estudiado yo no sé en cuántos videos. Y pues ya sabemos que estos 4 pines de acá son de configuración, estos dos sí que ya sí son importantes porque digamos que esos son los que se utilizan básicamente para nosotros obtener el resultado o poder variar el PWM como tal y utilizar unas formulitas que ahorita aparecen.
Entonces estos los vamos a dejar pendientes, pero digamos que de estos que son la configuración, solamente hay una forma en la que podemos configurar PWM, y es precisamente poniendo 11XX. Para quien no sea familiar de esta configuración, eso significa 11 y lo demás no importa. Puede ser 1, puede ser 0. Ahora, yo, Sebastián, le recomienda que ponga ceros, no que ponga unos. Mi experiencia, pues esto ya es algo muy personal, ¿cierto? Me ha arrojado que o he llegado a mejores resultados poniendo los ceros que los unos. No sé por qué, realmente porque un don't care debería ser no importa realmente. ¿Qué significa? Que este señor hay que ponerlo en 1, que este señor hay que ponerlo en 1 y que estos dos últimos hay que ponerlos en 0. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Una vez ya configuramos modo PWM, pues venimos por acá y pues PWM me dice que funciona con el registro timer 2, o sea que ya no es timer 1 y timer 3, sino timer 2, que está muy bien. Y precisamente me da una tabla de cómo pueden funcionar o interactuar los dos módulos CSP del 18F4550. Recordemos que él tiene CSP1 y CSP2, y esos dos módulos pueden interactuar de la siguiente manera. En lo que refiere a captura y comparación no interesa la configuración, están las 4 posibles combinaciones, pero lo que refiere a PWM solamente me permite que ambos sean PWM. No me permite ninguna configuración entre PWM o captura o PWM y comparación. Ninguna de esas me permite. Mire, estas de acá, ninguna es permitida. Y PWM con PWM, o sea que CSP1 sea un PWM y CSP2 sea PWM, se permite si y solo si, aquí sí es importante, presten atención, si ambos trabajan en la misma frecuencia, o sea, si ambos trabajan el mismo periodo o el mismo intervalo de tiempo. Si no lo trabajan, no puede funcionar. Entonces, es importante que eso lo tengan muy presente, porque ustedes van a tener que en algún momento decidir si quieren 2 PWM, van a tener que escoger la frecuencia de operación, porque es la misma para los dos. Por lo menos por el módulo físico del microcontrolador, él internamente tiene un módulo dedicado a PWM, pues esa es la forma en la que opera. Hay otras formas, que es a través de software, y hay otras formas que creo que hicimos algo en los videos anteriores, que es hacerlo a través de la comparación, ¿cierto? Pero de una manera más manual. Sí, hay varias maneras, pero ya utilizaríamos timer 1 o timer 3, dependiendo. Bien, una vez obtenemos eso, pues esto es lo que refiere a la captura, eso no me interesa. Lo que refiere a la comparación, eso ya se explicó. Y vamos a donde dice PWM. Y aquí aparecen unas cositas muy interesantes. Por ejemplo, que son los elementos que mencionábamos ahorita. El ancho donde está el ciclo activo se conoce como el Data Cycle. El periodo, ¿cierto? Es lo que dura o lo que tarda en repetirse la forma de onda como tal. Y digamos que él empieza haciendo una comparación entre el timer 2 y un registro que se llama PR2. Mientras esos dos señores no sean iguales, él mantendrá ese estado en 1, ¿cierto? Creo que se mantiene en 1. O sea, él lo pone en 1 y cuando esos dos señores son iguales, entonces en ese momentico se va a reset. O sea, digamos que este de acá arriba se llama set, el de abajo se llama reset. Lo que nosotros llamamos on y lo que llamamos off, pues lo vamos a cambiar los nombres por set y reset. Y entonces está seteado hasta que esta condición no se cumpla. Cuando no se cumpla, va y revisa otra condición. O sea, él hace una comparación aquí. Mientras la comparación no se cumpla, está en alto. Cuando la comparación se cumple, va y hace otra comparación. Y entonces esta la hace con el Data Cycle. Y precisamente en ese momento se pone en reset. Y después vuelve y comienza las comparaciones. Eso básicamente es cómo funciona y es así, este es el módulo interno. Entonces observemos, este timer 2 como tal tiene un registro que se llama PR2, ya vimos que sí es importante porque precisamente ese es donde me va a mantener la configuración acá. Y este otro registro que se llama CSPRL, bueno CSPR, que realmente tiene dos registros, que es la parte baja y la parte alta, o sea es un registro de 16 bits. Y lo que hace es que ese número de 16 bits que va desde los 0 hasta los 65.535 va a ser comparado con el timer 2. Ambos están comparándose en paralelo con el timer 2.
El timer 2 va a empezar en 0, empezará a contar. Este es un registro de 8 bits, o sea que esta comparación se va a dar primero que esta que tenemos arriba. Y cuando esta comparación se da primero, entonces lo que vamos a revisar es que nos lo lleva a Z, ¿cierto? Y cuando la comparación ya deja de cumplirse, este segundo comparador nos lo lleva a reset. Y entonces a través de un latch SR, básicamente pues está produciendo las dos formas de onda. Entonces, básicamente, mientras esta comparación no se cumpla, ¿cierto? Digamos que estamos llevando un set y la otra pues es para el reset. ¿Cuál se cumple primero? Siempre se cumple primero la del PR2, como podemos observar aquí. Aquí se cumple la del PR2. Cuando esto se cumple, se lo lleva a set, y cuando esta se cumple, lo lleva a reset. O sea, cuando estas dos señores de acá, este bloquecito de acá se cumple, se lleva a set, y cuando estos bloques de acá se cumple, se lleva a reset. ¿Qué tengo que cargar en CSPR o qué es lo que se fija ahí? Ahí se fija todo el periodo, todo el periodo como tal, ¿cierto? Y pues básicamente, como su nombre lo dice, estamos fijando el data cycle. Y este me dice hasta dónde pues debería llegar como tal. Entonces es muy interesante. Alguien dice, es un poco confuso, y la verdad es que sí, es bastante confuso. De hecho el diagrama no es tan fácil de explicar. Pero tampoco es tan difícil de entender las dos cosas. Es poner una porción en set y otra porción en reset. Vamos a ser un poco más explícitos con esto. Resulta que según eso nosotros tenemos un contador, pues que es un timer. Listo, vamos a poner aquí el timer. Y por acá simplemente no nos vamos a complicar la vida. Vamos a poner acá un numerito, llamémoslo de 16 bits, pues que es precisamente el número más grande. Y por acá lo vamos a comparar con un número que es el de 8 bits, que es el PR2. O sea que tengo dos salidas. Cuando esta comparación produce, ¿cierto? De hecho, él entra en un módulo comparador. De hecho, pongámoslo por acá. Entra en un módulo que dice, vamos a comparar, señores. Vamos a comparar. Y por acá otro módulo que es, vamos a comparar por acá. Y entonces, este señor entra en un modulito, básicamente, pues que lo que va a hacer es que me lo lleva a reset o me lo pone en set. Reset significa que me lo va a dejar como en apagado, y set me lo va a dejar como en encendido. Eso es básicamente. Y acá vamos a obtener pues ya la salida Q, que es precisamente la forma de onda que se produce. Entonces usted pone un numerito acá. Este numerito normalmente siempre es más grande que este, y después vamos a entender por qué es más grande. Entonces usted pone aquí por ejemplo 60.000, ¿cierto? Y por acá pone, por decir algo, 128, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Él empieza en 1. Según este gráfico, cuando estos dos son iguales, se pone en set. Entonces, digamos que empezamos con la salida Q, la empezamos en 0, porque este señor empieza en 0. Estos dos no son iguales, mire, 0 no es 128. Lo que pasa es que este empieza a sumar y a sumar y a sumar, y seguramente llegará a un punto donde es 128. Cuando ese 128 pone un 1 acá, o sea que esta señal que venía así, venía apagada, entonces se pone en set, ¿cierto? Y como el latch SR es un estado de memoria, aunque esto después regrese a 0, porque cuando este ya sea 129, ya no son iguales, esto regresará a 0, no interesa porque él conserva el estado de memoria en 1, precisamente el latch es un efecto de memoria. Pero entonces va a los 129, esta comparación no se da, entonces estarán de acuerdo conmigo que esto empezará a contar y a contar y a contar hasta que este señor seguramente llega a los 60.000. Cuando llega a los 60.000, entonces se pondrá un 1 acá, y en ese momentico es donde llega y me pone pues el 0, y producimos los dos ciclos como tal. Pero entonces estamos de acuerdo que dependiendo de los números que yo ponga aquí y que ponga aquí, estamos generando un ancho de pulso. Porque donde esto sea pequeño, digamos que viene muy grande, ¿cierto? Se produce un pulso y estaríamos produciendo. O sea que nosotros ese PR2 tenemos que saberlo calcular, y es precisamente donde se produce ese ancho de pulso o la forma PWM como tal. Bueno, eso es como a grosso modo. Yo creo que es un poco más complejo de lo que acabo de explicar, pero pues es como las dos comparaciones, uno para que me lo setee y otro para que me lo resete. Esas dos formulitas, como ustedes observan acá, permiten pues
básicamente a que nosotros calculemos algo que se llama el periodo del PWM y digamos el ancho, cuánto porcentaje quiero que tengamos en alto, el data cycle como tal. Estas dos formulitas o dos ecuaciones que sí las vamos a necesitar, vamos a anotarlas por acá y vamos a ver a qué llegamos con esas dos formulitas. Vamos a crear una nueva página y vamos por acá. Como hacer mucho zoom para que podamos rayar más cómodamente. Entonces, una dice que es esto, ¿cierto? PWM periodo, ustedes miren que depende del PR2. Entonces, el PWM periodo es igual al PR2 más 1 por 4 por los tiempos de oscilación, por el periodo de oscilación, por el timer 2 prescaler, con el prescaler, ¿cierto? Y resulta que, pues, obviamente, como todo se hace con timer 2, pues hay que estudiar cuáles son los posibles preescaladores del timer 2, que realmente no son, creo que son como 2 o son 3 valores, creo que tienen, no tienen más. La otra formulita es precisamente esta que dice PWM Data Cycle, PWM el DATI, este es el ciclo de trabajo, recordemos, dependerá entonces de la carga que hagamos en CSPR, llamémoslo así, el CSPR como tal, junto, mire, es el CSPR junto con los bits que pertenecen al CSPXCON en el 5 y en el 4. O sea, ¿cuáles bits? Pues estos que mencionamos al comienzo, no sé si los recordamos, estos dos que yo les decía que precisamente los íbamos a utilizar, pues esos dos hacen parte del registro, pero son los bits menos significativos, precisamente son los bits menos significativos. Entonces vamos a revisar un poco esa parte, porque acá me habla del CSPRL, ¿cierto? Me están hablando de esto y me están hablando de precisamente estos dos de acá. Entonces llamémoslo como CSPR, pongámoslo aquí, más el CSPCON. Pues realmente esto es un registro de 10 bits, porque mire que solamente está tomando la parte baja del CSPR, básicamente solamente está tomando esa parte baja. Bien, vamos a tomarlo aquí. Y eso lo vamos a multiplicar por los tiempos de oscilación y lo vamos a multiplicar por el timer 2 prescaler. Resulta que nosotros vamos entonces a diseñar o vamos a poder crear en un registro de 10 bits como tal, con los tiempos de oscilación, con el timer 2 preescalador, esas dos formulitas. Con este podemos decir. Y alguien me dice, bueno, ¿y cómo las utilizo? Pues básicamente, si usted quiere un periodo de 50 milisegundos, pues usted me está diciendo, ya el PWM periodo, ya me lo está definiendo. Me dice, quiero 50 milisegundos. Pues, ¿cuánto debería ser PR2 para ese periodo? Ah, no lo conozco. ¿Cuánto es mi tiempo de oscilación? Ese sí lo conoce. Ese es 1 sobre la frecuencia de oscilación. Entonces eso dependerá de qué reloj pongo usted aquí. Por ejemplo, si ponemos 1 entre 4 megas, 4 por 10 a la 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le da eso? Creo que eso da 0,25 microsegundos. Entonces ese es su tiempo de oscilación. Dice el timer 2 prescaler. Ah, bueno, entonces nos lleva a que precisamente este señor de acá vengamos y estudiemos quién es el timer 2 prescaler. O sea que el timer 2 prescaler por acá lo vamos a poner como timer 2, por acá está. Y este es el módulo timer 2. Y los preescaladores son o 1, o 4, o 16. Entonces, el timer 2 prescaler, o eso, o un 1, o un 4, o un 16. Entonces, simplemente usted lo pone, ya lo tiene acá, reemplaza la formulita, entonces 50 milisegundos va a ser igual, entonces ¿a quién? A PR2 más 1, que multiplica ¿a quién? A 4 veces el tiempo de oscilación. Ah, pues eso es 0,25 microsegundos, ¿cierto?
por el preescalador, dejémoslo simplemente como pre. Ahorita decidimos cuál ponemos, porque hay un criterio para saber cuál se pone. Voy a despejar esto pasa a dividir, entonces sería 50 milisegundos sobre 4 por 0,25, ¿cierto? Microsegundos por el preescalador, y eso va a ser igual al PR2 más 1. En conclusión, el PR2 va a ser igual a esta división, 50 milisegundos. Aquí podemos hacer esta multiplicación de este por esto me da un microsegundo por el preescalador menos 1. En teoría, entonces, el PR2, que es un registro que lo tengo que cargar, ¿cierto? Tiene que salir de este cálculo. Pues la unidad segundos con segundos se clausura, y aquí es donde empezamos a hacer pruebas. ¿Qué pasa si ponemos un pre de 1? Si yo pongo un pre de 1, entonces hacemos la diferencia, ponemos así, 50 exponente a la menos 3, dividido entre, bueno, si esto es 1, y esto es un microsegundo, pues 1 por un microsegundo, pues sigue siendo un microsegundo. 1 exponente a la menos 6, y eso le vamos a restar 1. Entonces eso me da 49.999. Pero recordemos, PR2 de cuántos bits es. Pues este señor es de 8 bits. Y entonces este numerito cabe en 8 bits. No. Conclusión, PR2 le tiene que dar menor o igual a 255. Si no le da menor o igual a 255, a ese preescalador no le sirve. Hay que subirlo, ¿cierto? Entonces ya, con uno no funcionó. Bueno, entonces probamos con otro. Probemos con 4. Si yo pongo 50 exponente a la menos 3 dividido entre 4 exponente a la menos 6, y eso menos 1, pues me da 12.000, ¿cierto? 12.499, que tampoco cumple esta condición. Entonces probamos el otro preescalador, que es el de 16. Entonces borramos aquí, ponemos el de 16, 50 exponente a la menos 3 dividido entre 16 exponente a la menos 6, y eso me da 3124. Entonces uno dice, uy, ninguno de los preescaladores me funcionó. Entonces usted concluye lo siguiente, que es normal, no se preocupen, esto suele pasar, pero es la importancia de entender el registro y de entender cómo funciona, porque si usted solamente utiliza una librería, usted cree que eso funciona para cualquier tiempo, y eso es mentira. Aquí es donde vamos a hablar de las limitaciones de mi módulo. Mi módulo, el que me ofrece Microchip, para este microcontrolador está limitado. Yo no le puedo dar cualquier tiempo. Este señor de acá no funciona con ese tiempo. Entonces uno dice, uy, zonas. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el periodo mínimo como está? Entonces, usted tiene varias maneras. Para poder que le funcione este tiempo, pues cambia el oscilador. Ya, ese está muy rápido, no puede. Póngale uno más lento. Entonces, si usted le pone un oscilador más lento, llega a este cálculo. Pero eso sacrificaría potencia en que el microcontrolador ejecute instrucciones muy lentas. Si solamente va a generar PWM, hágale con confianza. Si su micro solamente está diseñado para generar PWM, bien pueda, con confianza lo puede hacer. Pero si su micro no está diseñado solamente para eso, sino que también está manejando una LCD, está manejando un teclado, está haciendo conversiones de análogos digitales, pues no, mejor no. Sencillamente no, porque está sacrificando potencia de microcontrolador. Entonces, hay un tiempo para esta frecuencia de oscilación. Vamos a calcular el tiempo máximo, y para eso pues creo que me voy a llevar esta formulita acá. La voy a copiar. Vamos a generar digamos por acá, la pegué, pero vamos a llevarlo por acá abajo. Disculpan un poquito mi torpeza manejando esto. Y vamos a hacer lo siguiente. De esta formulita vamos a encontrar el periodo máximo. ¿Dónde se produce el periodo máximo posible? Eso se produce de lo siguiente. Bueno, se produce a partir de lo siguiente. ¿Sí? Cuando PR2 vale 255, que es su máximo valor, o sea, cuando los 8 bits están en 1, y cuando el preescalador del timer 2 sea 16. En ese orden de ideas, mi PWM periodo, bueno,
de hecho, vamos a ponerlo acá, sino PWM máximo, pues el periodo máximo va a ser igual a que 255 más 1 me da 256 por 4 por el tiempo, el periodo de oscilación, que es 1 sobre la frecuencia, en este caso 1 sobre 4 megas, pero podría ser cualquiera, ustedes pueden hacer su cálculo, por el timer 2 prescaler, que es 16. Entonces ya sencillo, vamos a coger una calculadora, ¿cierto? Y vamos a hacer la operación, 256 por 4 dividido entre, por 16, y todo eso lo vamos a dividir entre 4 exponente a la 6. Esto es más 6 porque son 4 megas. Vamos a volver a repetirlo, 256 por 4 por 16 dividido entre 4 exponente a la 6. Y eso me da 4 milisegundos, bueno, aproximadamente igual a 4 milisegundos. Y alguien diría, pero ¿cómo así? O sea, puede producir 4 milisegundos como máximo. Sí, claro, por eso no llegaba a 50, porque eso es lo máximo que podrías producir con eso. O sea, ya 5 milisegundos no podrías, 6 milisegundos no podrías, 50 no puedes. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia máxima entonces? Pues si el periodo máximo son 4, pues en este caso 1 sobre 4 mili. Y pues eso, pues uno lo hace la inversa de eso, uno dice 4 exponente a la menos 3 y pues les calculamos la inversa, 1 dividido entre eso, me da 250 Hz como tal. Y ahí es donde viene la pregunta, no sé si a muchos les habrá pasado, a mí me ha pasado y es precisamente, bueno, entonces, si quiero conectar un servomotor, ¿esto me sirve? Y la pregunta es, ¿a 4 megas? No. ¿Por qué? Porque los servomotores tienen una forma de funcionar diferente. Por ejemplo, servomotor gráfico. Vamos a ver si nos aparece algo del gráfico de servomotor, que es una línea de tiempos que me dice que son 20 milisegundos. Yo puedo producir hasta 4, 20 no puedo. O sea, un servomotor no lo puedes conectar ahí porque no te va a funcionar. ¿El servomotor es una modulación por ancho de pulso? Sí, pero tiene unas características mínimas y son 20 milisegundos. Por eso ese micro no te lo puede manejar con PWM como tal, a no ser que reduzca la frecuencia de oscilación. Bueno, creo que el video ha quedado ya un poco largo, ¿cierto? Hemos explicado varias cositas, pero digamos que lo que me interesa a mí es precisamente que quedara claro cómo calcular esos valores máximos. Ya este otro cálculo es supremamente más sencillo, porque pues es simplemente saber cómo tengo que cargar estos registros para que funcione en ancho de pulso, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Así que pues te agradezco por quedarte hasta este punto, ha sido un video denso, espero lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté haciéndolo y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que si me quieres dar un apoyo, quieres contribuir con el canal, comparte el video, regálame un like y sobre todo, y lo más importante, déjame tu comentario y dime qué te gusta o qué te gustaría mejorar de mis videos y de mis contenidos. Así que nuevamente me despido y un fuerte abrazo desde Colombia.